Este, bueno, tenemos aquí que en el ejercicio 1 dice, la siguiente información corresponde a una muestra aleatoria de un vecindario residencial conformado por 22 familias. Ok, es decir, que aquí ya nos están dando la cantidad de familias, es decir, que n son 22 familias. Aquí se incluye la cantidad de niños y los ingresos familiares de forma trimestral en colones por cada una de las familias que eh, están ahí, ¿verdad? Vamos a responderle a Catherine. Ya. Okay, vamos a cerrar esto mejor porque si no va a estar molestándonos. Ok. Entonces, ahí tenemos la cantidad de familias, ¿verdad? Que son 22 y ahí están los diferentes ingresos. Entonces, el ejercicio nos pide que la unidad de estadística dice que es la familia y se valoran las siguientes características. La número uno, que es la cantidad de niños y la... Profe, Sí, disculpa, dígame. este, ¿vos vas a grabar esta clase? Está siendo grabada en este momento. Ok, ok, muchísimas gracias. Bueno, para servirle. Ok, la primera característica es la cantidad de niños, ¿verdad? Y la segunda son los ingresos mensuales de cada una de las familias de forma trimestral. Entonces me piden que calcule la media aritmética. Para calcular la media aritmética, recuerden que tenemos que agarrar todos los datos para la primera variable. Entonces la media aritmética en este caso sería el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 y así sucesivamente hasta llegar a el dato 22, ¿verdad? Que en este caso corresponde a los 22 datos. Entonces, este, y eso lo tenemos que dividir entre el total de datos. En este caso, correspondería a 22. Entonces, si nosotros hacemos esto, tendríamos que tomar, ops, aquí vamos a tener un problemita. Ya, vamos a ver. No se desconectó esa cosa, ¿verdad? Ok. Bienvenida, Laura. Hola, profe. Hola, hola. Entonces, bienvenida, Catherine. Catherine, bienvenida. Ok, entonces para calcular la media de la cantidad de niños con respecto a la variable que son eh, los niños, entonces tenemos que sumar los 22 datos y dividirlo entre el total de los datos, ¿verdad? Que serían 22. Es decir, tendríamos que tomar aquí a partir de la tabla esa información, ¿verdad? Entonces, tendríamos que agarrar, por ejemplo, aquí en la calculadora, colocar la fracción, eh, y entonces colocaríamos 3. Ok, se nos acaba de venir Ashley. Bienvenida, Ashley. Tendríamos que tomar 3 más 2 más 1 más 0, ¿verdad? Pues obviamente no lo vamos a sumar. Más 4. Y así sucesivamente toda la cantidad de niños que tenemos hasta llegar al dato 22, que sería 2, ¿verdad? Entonces ahí nosotros continuaríamos agregando la información y al final esto lo tendríamos que dividir entre 22. En teoría, al final esto nos quedaría como más o menos una
un dato variado, ahí ustedes lo confirman, ¿verdad? Que sería más o menos como 42 entre 22. Y eso nos daría un aproximado de que la media aritmética sería 1,91. Ese sería el dato con respecto eh, con, perdón, ahí con los, no hay cómo cerrarlo. Con respecto a lo que es la media aritmética. Es decir, que cada familia aproximadamente tendría dos chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como podemos observar, hay familias que tienen tres, hay otras que tienen cuatro, hay otras que tienen seis, incluso, ¿verdad? La 21, la familia 21 tiene seis chiquitos, pero si los promediamos para los que no tienen, porque también tenemos como la familia 4, la familia 15 y la familia 19. Profe, te iba a decir que no es 42/22, sino es 21/11. Ajá, ¿usted ya lo sumó? Sí, Ok, sumemos a ver. es que yo le hice dos métodos, digamos, le hice así como lo acaba de hacer usted y Vamos a sumando de un solo todos los tres, todos los dos, todos los uno y así. 3, empecemos. 3 más 2 son 5, 5 más 1 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 2, 12, 14, Digamos, yo estoy poniendo en 17, la... 18, 19, aquí 20, 22, 24, 26, 29, aquí serían 33, 34, 34 y 6 son 40 y 2, 42. pero digamos, yo lo estoy poniendo en la calculadora, por eso lo saco así. Pero a la parte de los datos de la cantidad de niños suma 42 Ajá, sí. y el total de datos son 22. Sí, está bien. Ok, Ya entendí. bueno. Ok, entonces ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Que es la media aritmética con respecto a la cantidad de niños que tienen cada una de las familias. Ahora tenemos que calcular la mediana, pero para calcular la mediana tenemos que acomodar los datos. Entonces ahí es importante ordenar los datos. Y luego entonces tendríamos la siguiente situación. Ya teniendo los datos ordenados, desde el dato 1 hasta el dato 22, ¿verdad? De menor a mayor, entonces obviamente tenemos 4 familias que tienen 0 chiquitos. Aquí tenemos 5 familias que tienen un bebé o un niño. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias, 7 familias que tienen 2 niños, 3 familias que tienen 3 y 2 familias que tienen 4 y una familia que tiene 6. Entonces ya los datos ordenados, entonces vamos a tomar las posiciones del centro de los datos ordenados. En este caso corresponde al dato 11 y al dato 12. Y entonces los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Recuerden que la formulita para esto, pues, entonces sería los datos del centro, ¿verdad? Divididos entre 2. Entonces tendríamos que sería, para calcular lo que es la mediana, que se representaba con una M y una E, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces tendríamos aquí que sumar 2 más 2, que son los datos del centro, ¿verdad? Ya que tenemos que la familia 11 tiene 2 y la familia número 12 también tiene 2. Y los dividimos entre 2. Entonces sería 4 entre 2 y eso obviamente nos va a dar como resultado 2. Entonces ahí tendríamos la mediana. Para calcular lo que Profe, es... no entendí eso. ¿Me lo podría volver a explicar? Es que no sé, no me quedó claro. O sea, ¿cuál es la fórmula?
En este caso, para este tipo de datos, lo que hacemos es que los ordenamos y cogemos el dato 11 y el dato 12 y los sumamos. Siempre va a ser el 11 y el 12. En este caso, porque son 22, pero si fueran 24, entonces tendrías que escoger el dato 12 y el dato 13. ¿Entiendes? O sea, los que estén a la mitad. Ajá, correcto. Y lo dividimos entre 2. Siempre se divide entre 2. Eso sí, sí es importante. Ok, entonces tendremos que la mediana, en este caso, corresponde a 2. Luego, con respecto a lo que es el mínimo sería el dato menor, ¿verdad? Que en este caso obviamente corresponde a 0. Y el máximo, que en este caso corresponde a 6. Que las familias que tienen mayor cantidad de chiquitos, pues obviamente es de 6. Y luego, para encontrar lo que es la moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos, tenemos que la mayoría de las familias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familias tienen 2 hijos. Entonces la moda es 2, porque es la mayor cantidad de familias que tienen dos niños. Ahí cómo estamos, muchachas. Profe, sí, todo el resto ya lo tengo bien. Solo eso, lo de la mediana era lo que lo tenía a mano. Y profe, porque yo de hecho bueno, en la materia había una fórmula que decía como que era n más 1 dividido entre 2, digamos, yo lo usé así. Sí, pero en este caso, para este tipo de datos, se utilizan los dos datos del centro. Ok, sobre la segunda característica, que serían los ingresos, igual, ¿verdad? Tenemos que encontrar lo que es la media aritmética. Entonces, si nos vamos a la tabla sin necesidad de organizarla, entonces hacemos la suma de todos los ingresos de las familias, desde la familia número 1 hasta la familia número 22, y lo dividimos entre 22. Igual como hicimos con la cantidad de niños, ¿verdad? De esa manera podríamos encontrar la media aritmética referente a lo que son los datos. Pero, si usted gusta, primero los puede ordenar. Ya eso queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya los datos organizados, de menor a mayor, nos quedarían de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí que la familia que menos ingresos tiene sería la que tiene 450.000, y la que mayor ingreso tiene son 2.100.000. Eso por trimestre, ¿verdad? No estamos hablando a nivel mensual. Recuerden que el problema decía o planteaba que eran los ingresos trimestrales. Igual, ¿verdad? Como hicimos en el caso anterior, entonces usted lo que hace es agarrar esas cantidades. Ok, colocamos aquí la fracción, ¿verdad? 450.000. Uno, dos, tres. Ok. Y empieza a sumarlos. 750.000. 1, 2, 3. Y ahí sucesivamente. Creo que me equivoqué, ¿verdad? Agregué un cero más. Profe, ¿ahí qué es lo que estás calculando? Estoy calculando la media aritmética, pero para la característica número 2, que son los ingresos. Ok. Y así sucesivamente usted hace la suma de todos los datos, ¿verdad? Desde 450.000 más 750.000 más 750.000 más 825.000 más 900.000 más 900.000 más 1.000.000 más 1.000.000 más 1.000.000 más 1.200.000 1.200.000 1.400.000. Y al final tenemos que dividir esto entre 22. Una vez que nosotros realizamos esa suma, ¿verdad? Para calcular la media aritmética, recuerden que son en este caso, estamos hablando sobre la segunda característica, ¿verdad? Que son los ingresos, desde el dato 1 hasta el dato 22, porque son 22 datos. Y al final lo vamos a dividir
entre el total de datos, que en este caso corresponde a 22. Una vez que tenemos eso, dice que el ingreso promedio de las familias sería de 1.282.954,55. En teoría, ¿verdad? Ese sería el promedio del ingreso trimestral de estas familias que estamos considerando, o de esta población que se está considerando. Luego, para encontrar lo que es la moda, entonces, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a tener en cuenta los datos organizados del menor al mayor, y vamos a tomar el dato 11, que sería en este caso correspondiente a 1.200.000, y le vamos a sumar el dato 12, y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces de ahí tendríamos que sería 1.200.000, 1, 2, 3, más 1.400.000 entre 2. Eso nos da un aproximado de 1.300.000. Esa sería la mediana, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que es el mínimo, pues obviamente sería el dato más pequeño, ¿verdad? El mínimo en este caso corresponde a la familia que apenas tiene un ingreso de 450.000 trimestralmente, mientras que el máximo correspondería a la familia que tiene un ingreso de 2.100.000 colones de forma trimestral. Y por último, la moda, que sería el dato que más se repite, ¿verdad? En este caso la moda sería 1.600.000, ya que aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Entonces la moda sería 1.600.000. ¿Alguna consulta hasta acá, muchachos, muchachas? Está clarísimo. Ok. Más o menos, no tan claro, profe. ¿Cómo así? Pero déjalo entonces si te estoy copiándolo. Ahí va a quedar grabado, tranquila. Déjame chance, voy a tomarle foto. Y yo sin peinarme. Listo. Bueno. Ok, vamos aquí con este número 2, que ustedes pues ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno, primero que todo tenemos que ordenar los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el menor dato que tenemos aquí? 45, 43. 43, profe. Ok, entonces empezamos aquí con el 43. Vamos a colocarlo aquí. Seguido de el 45. 45. 45. Ajá. 49 luego. 49 después, muy bien. Luego 50. 50. ¿El café con qué? El 50, aquí lo vamos a tachar. 52. Ajá. 52, muy bien. 55. 55. 56. 56 que está aquí. Ok, 58. 58, está por acá. 60. 60 que está por acá. 62. 62 está aquí. Ajá. 66. 6 está aquí. 72. 72. 72.
¿Está repetido? Ok, perfecto. Sí. 32. 75, 75. 81, 81. 88, Ok, vamos a tachar aquí. Este. 88. Está aquí. y 90. Y 90. Ok, vamos aquí con el 90. Ok, ya teniendo los datos organizados, entonces nos damos a la tarea de encontrar el cuartil 1, ¿verdad? Para encontrar el cuartil 1 tenemos que utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, y dice que el cuartil 1 está asociado con el porcentil 25. Entonces, para encontrar el cuartil 1, primero tenemos que encontrar el porcentil 25. Y entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Es 25 porque m representa el porcentil que vamos a encontrar, ¿verdad? Luego la cantidad de datos que tenemos, que sería n, que en este caso corresponde a 1, 2, 3, 4, 17. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces tenemos que n corresponde a 17. Entonces tendríamos que sería 17 más 1. Esto entre 100, ¿verdad? Eso obviamente lo vamos a hacer con la calculadora. Y tendríamos la siguiente situación. Okay, vamos a ver, sería, quitamos esto, abrimos aquí la fracción, pondríamos entonces 25, abrimos el paréntesis y, perdón, dos veces, 17 más 1, cerramos el paréntesis y esto lo dividimos entre 100 y le damos igual. Nos quedan 9 medios, que sería 4,5 aproximadamente, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer ahí, la transformación con la tecla SD. Y luego decíamos que buscábamos la posición número 4. Entonces venimos y contamos ya los datos debidamente ordenados, 1, 2, 3, 4. Entonces el cuartil 1 lo vamos a encontrar en 50, y como tiene decimales, entonces vamos a agarrar esa cantidad de decimales, 0,5, ¿verdad? Esto multiplicado por los dos números que encierran esa posición, que en este caso serían 52 menos 49. Y ese resultado sería el cuartil 1. Entonces igual, ¿verdad? Obviamente con la ayuda de la calculadora ustedes se van y dicen, bueno, 50 más 0.5, abrimos el paréntesis, que sería 52 menos 49, y cerramos el paréntesis y aquí lo tenemos. Sería con la tecla SD, lo pasamos a decimales, y entonces el cuartil número 1 sería 51,6. ¿Vieron qué fácil que es? ¿Alguna duda? 5, no 6. ¿Alguna consulta? Profe, ¿podrías repetir la primera parte de que hice el primer cuartil? O sea, no entendí lo del 50 y eso, es que se quedó pegado. Ok, lo que usted hace es que toma el número entero a la hora que aplica la fórmula del porcentil, que en este caso corresponde a 4. Entonces ya los datos debidamente ordenados, usted empieza a contar 1, 2, 3, 4. Entonces ese dato corresponde a 50. Entonces después, de acuerdo a esta indicación que dice acá abajo, dice que usted agarra la cantidad de decimales, en este caso corresponde a 0.5,
y lo va a multiplicar por la diferencia, o sea, la resta de los números que encierran el dato número 4, en este caso, que es 50. Entonces sería 52 menos 49. Y de esa manera obtenemos el cuartil número 1. ¿Te queda claro? Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora el cuartil número 3. Para el cuartil número 3 tenemos primero que encontrar el porcentil 75. Es decir, vamos a agarrar acá 75 y Profe, no es 70. Ah, no, sí, 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 sí. Es el 3, sí. Sí, sí, está bien. ok. Y entonces dice que tomamos el total de los datos, que en este caso corresponde a 17, le sumamos 1 y lo vamos a dividir entre 100. Y ese sería el porcentil que nos va a dar el dato que queremos ubicar. Entonces, tendríamos lo siguiente. Ok, vamos a irnos por acá, porque yo tengo mucha pereza. Aquí. Y le vamos a dar acá. Ok. Y vamos a borrar el 2. Y le vamos a dar 75. Profe, ¿me Dime. escucha? Sí. Ahí donde pusiste los paréntesis entre 52 y menos 49, igual uno puede poner una vez la diferencia, no precisa Ah, no, hacer no, 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 esa no. resta ahí. No, no, esa diferencia usted la puede hacer de forma mental. Eso no es problema. Ah, bueno, está bien. Ok, la posición número 13 correspondería entonces, si nos venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sería el 72 para encontrar lo que es el cuartil 3. Entonces sería 72 y así como dice la compañera Catherine, entonces nosotros podemos hacer la diferencia acá de estos dos números que encierran la posición. En este caso correspondería a 3 y lo dividimos, perdón, ya me perdí. No, es la suma de la diferencia multiplicada por la cantidad de decimales, que en este caso corresponde a 0,5. El orden de los factores no altera el resultado final, ¿verdad? Puede ir primero 0,5 multiplicado por la diferencia. Al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos la siguiente situación, ¿verdad? Sería entonces 72 más 0,5 por 3. Y esto nos da como resultado 73,5. Ese sería el cuartil número 3. Y así luego seguiríamos entonces calculando lo que es, ya tenemos los cuartiles, seguirían los deciles. Para calcular el decil 7, recuerden que tendríamos que utilizar esta otra tabla. Esta va de 10 en 10, ¿verdad? Entonces el decil 7 estaría asociado con el porcentil número 70. Y entonces para calcular ese porcentil tendríamos que tomar aquí 70 por 17 más 1 dividido entre 100. Igual, ¿verdad? Lo ponemos en la calculadora y ahí obtenemos el porcentil 70, ¿verdad? En este caso, es que desconecté el mouse, perdón. Tendríamos entonces que sería fracción 70
17 más 1. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 100. Y le damos igual. Entonces lo pasamos a decimales aquí con la tecla CD y nos da que el decil está ubicado en la posición 12,6. En este caso tendríamos que calcular ahora el decil 7. Para el decil 7, entonces tomaríamos que sería de la siguiente manera. Los datos ya ordenados. Ubicamos la posición 7. Ups, se me hizo grande esto. El problema es que no tengo control menos. Vamos a ver. Ok, listo. Ok, la posición 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 56, ¿verdad? Y entonces, ahora a esta posición ¿Cómo 56, por favor? a 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Es que son 12, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, tienes razón. Sí, 72, ¿ves? Setenta y dos más la cantidad de decimales, que en este caso corresponde a 0,6, y la diferencia entre 72 y 72 menos 66, ¿verdad? Porque estamos hablando que la posición número 12 corresponde a este primer 62, ¿cierto? Entonces, si a 72 le restamos 66, serían 4 más 2 son 6 por 6. Y entonces esto correspondería al decil número 7. Entonces acá tendríamos que hacer esa operación, que sería 72 más 0,6 por 6. Y le damos igual. Y entonces lo pasamos a decimales y tendríamos que es 75,6. Así les dio. Después de eso tendríamos que calcular el porcentil. El decil 7 sería más o menos similar, ¿verdad? Entonces, para no alargar mucho la reunión, entonces simplemente bueno, el decil 7 es lo que estamos calculando, perdón. Seguiríamos con el porcentil. El porcentil 42 se calcula de la siguiente manera. Tendríamos que agarrar... Ay, Dios. Se me hace grande. ¿Cuál era el porcentil qué? 42. Okay. Para calcular el porcentil 42, vamos a agarrar la fórmula que sería 42 por la cantidad de datos más 1, esto dividido entre 100.
Y entonces a este no hay que aplicarle la otra fórmula, simplemente tendríamos que hacer lo siguiente, que sería entonces la fracción 42 el paréntesis 18 dividido entre 100. Y de esta manera obtenemos el porcentil 42, que sería 7, Profe, ¿por qué 18? porque 17 Ah, más... porque él está sumando los 17 más Ah, 1. ok, ok, sí, yo. De acuerdo a Pitágoras, 17 más 1 es 18. ¿Cuánto? 7,56. Profe, no se burle, así no juguemos. No, profe, no se vale burlar. No, nada más estoy diciendo que Pitágoras fue el que descubrió esas fórmulas. Ok, de esa manera encontraríamos el porcentil 42. De una forma similar se calcularía el porcentil 95, ¿verdad? Para encontrar lo que es el quintil, para el quintil, en ese caso se aplica una fórmula similar para calcular el decil y el cuartil, que sería en este caso el cuartil número 4. En este caso estos van de 20 en 20, recuerden, ¿verdad? Entonces si el porcentil 3, perdón, si el quintil 3 es 60, entonces el quintil 4 se calcula con el porcentil 80. Y entonces tendríamos aquí que esto es 80 por n más 1, bueno, 17 más 1, ya que la cantidad de datos son 17, ¿verdad? Entre 100, y de esa manera encontramos el porcentil 80. Una vez que tenemos el porcentil 80, aplicamos la fórmula de la sumita de los decimales para encontrar el quintil 4. Ay, Dios. Ok, entonces tendríamos aquí la siguiente situación. Bueno, yo soy muy vago, entonces me voy a venir aquí y vamos a borrar esto. Y vamos a poner aquí simplemente 80. Damos Enter y aquí le damos 14,4. Ese sería el porcentil 14,4, dije, ¿verdad? Vamos a ver. 4, sí. Ok, entonces nos vamos a los datos que tenemos ya debidamente seleccionados y vamos a escoger el dato 14. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces correspondería a 75. El dato que para encontrar el quintil sería el 75. Entonces lo escribimos acá. A este le vamos a sumar la multiplicación de la cantidad de decimales, que en este caso corresponde a 0,4, y la diferencia entre 75, no, perdón, entre 81 y 72. Van 8, 9, creo que son, ¿verdad? Y entonces, con la ayuda de la calculadora hacemos esa operación. Entonces tendríamos aquí que esto es 75 más 0,4 por 9. Y
Le damos igual, lo pasamos a decimales y dice que eso es 78,6. Entonces, el quintil número 4 es igual a 78,06. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien, profe. Ahí estoy todo entendido, profe. Le falta nada más el percentil 95 por hacer. Sí, pero ese se lo voy a dejar a usted para que usted lo haga. Bueno, ya eso ya lo dices. Explíqueme ese que viene porque si no lo entendí. Este número 3. Profe, no, espérese. No, porque ahí en esa práctica decía que había que interpretar. Yo eso es lo que quiero que me explique, porque no sé si hay que interpretar, digamos, como están en el folleto. Entonces, ahí eso sí quiero yo como que me diga cómo es. En este. ¿En cuál? ¿En el 2 o en el Sí, 3? porque ahí dice calcule en el 2, porque ahí dice calcule e interprete. Dejémoslo en calcule. Bueno, solo espero que en el examen no diga interprete. No, dejémoslo en calcule nada más. ¿Está bien? Laura. Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos con el número 3. Dice, analice la situación en la que el profesor informa a su clase universitaria que les hará 2 exámenes de 1 hora, cada uno de los cuales equivale el primero a un 30% de la calificación total del curso y el segundo examen igualmente corresponde a un 30%, mientras que el examen final va a corresponder a un 40%. Entonces la pregunta acá es que si el estudiante obtiene un 80 en el primer examen, un 90 en el segundo examen y un 96 en el tercer examen, ¿qué promedio obtiene? Entonces, eh, si nosotros tenemos que la totalidad de los datos, ¿verdad? Que sería el 100 que todas ustedes y van a obtener en este curso. El primero equivale a un 30%, más el segundo, que también equivale a un 30%, más el tercero, ¿verdad? Que equivale a un 60%. Obviamente eso suma el 100%. Entonces, para encontrar el promedio, tendríamos que sumar las notas que tiene este estudiante. Dice que en el primer examen obtuvo un 80%, o sea, un 80 que equivale al porcentaje, ¿verdad? Que sería 30, más el segundo examen que obtuvo un 90 de 30%, más en el último examen obtuvo un 96 de un 40%. Esto todo, obviamente, dividido entre el total, ¿verdad? Que sería 100. Y de esta manera vamos a obtener... Profe, ¿Mm? ahí arriba donde pusiste n es igual a 100, 30 más 60, no era más 40. Sí, perdón. Aquí es un 40. Tienes razón. Y aquí está. Y de esa manera obtenemos el 100%, que es el total de la nota del curso, ¿verdad? Ok, si nosotros hacemos esto con la calculadora, nos daría aproximadamente 8.940 dividido entre 100, y eso más o menos anda como en un 89.4. Ahí ustedes lo pueden comprobar. ¿Alguna consulta respecto a esto?
Qué fácil estaba y yo me compliqué tanto la vida, usted no sabe, profe, yo lo analicé tanto y no encontré solución. Eso es solamente eso, profe. Ajá. O sea, yo mandándome la jupa y era solamente así. Ah, bueno, Eh, así sí lo entiendo. Nada más, porque no ok. sabía, yo Bueno, no sabía cómo continuemos. hacer eso. Vamos con el número 4. El número 4 dice que tenemos la siguiente cantidad de datos. Dice que tenemos un grupo de trabajadores de 2.500 este, y la cantidad de ausencias que tienen estos estudiantes, ¿verdad? Perdón, estos trabajadores. Entonces, dice que tenemos que construir una tabla y ahí nos están dando las clases. Entonces, primero que todo tenemos que ordenar los datos y luego eh, utilizar esos datos ya ordenados y ubicarlos en esas clases. Entonces, ¿cuáles serían el dato más pequeño que tenemos acá? Creo que es el 3, ¿verdad? No, mentira, aquí está el 2. Entonces vamos a colocar el 2, luego seguido de el 3, luego seguido de el 4, está por aquí. El 3 se repite. El 3 se repite. Sí. Sí, profe. 3, Sí, ya lo vi. El 4, 4, 5, el 5, ¿dónde está el 5? 5 se repite. El 5 está aquí. El 5, el 5, el 5, aquí. 5 está ahí abajo, sí. Ahora El 6, el 6 está aquí. El 6, aquí también el 6 se repite, ¿verdad? sí, se repite 4 veces, profe. El 6 se repite 4 veces. Aquí tenemos el 6. Y ¿dónde está el 8? Profe, qué montón de datos. Ojalá en el examen no sean tantos. Profe, no nos ponga tantos datos porque a mí me costó sacar eso. Yo ahí haciendo la suma y cálculos. Pónganos unos 12 nada más, pero no tantos. Aquí tenemos 2 7. Eh, Aquí está el 7. Hay otro 7, sí, aquí está otro 7. hay 2, 8. A la par del 2 arriba. Aquí está el 8. Y Y aquí está allá el el 8. 8. Ajá. Sigue. Hay 3 9. Hay 3 9. Sí. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Entonces tenemos aquí 9, 9 y 9. Ok, sigue el 10. En el 10 tenemos 1, 2, 3 y 4 y 5. Ahí hay 6, profe. 6, 10. Ok, llevamos 4, 5 y 6. ¿Dónde está el otro? Busquémoslo aquí. Ajá. Aquí está. Está ahí a la par del 14. Ujú. El 11. 11 y 4. Ok, tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. El 12. También 4, profe. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ok, ¿qué sigue? El 13. 1, Hay 2, 13. 13. Luego el 14 no está.
Sí, hay uno. Está en 18, aquí abajo, profe. Ya. A la par, ahí. 14. El 15. No. Sí, hay dos. 1 y 2. 15. Más o menos así es que se van ordenando, ¿verdad? Entonces, 16, hay 1, Dos. y aquí, 16, 17, 1, 18, 1. Hay uno y un 19 también. ¿Qué va a caer hoy? 20 Uno también. y un 20. Aquí está. Sí, solo uno. Un 21 también. Un 21. Vamos a buscarlo. Arriba. 22. No. Profe, de hecho hay 2.19. 22 no pasa 24. Ok, sí, ya vi, ya noté. Ok, entonces tendríamos que, vamos a borrar aquí. Hay 2.19. Y dijimos que había un 20 y un 21. Sí, ¿verdad? Vamos a tachar este 19. Después de ahí seguiría un 22, no tenemos. Un 23, no tenemos. Un 24, no tenemos. Un 25, no sé, aquí tenemos un 24. 24 sí. 24 sí, profe. Un 24. Después pasa 29, 1. 29, ok, aquí está. Ajá. Luego 32 32 y 37. y un 37, que estaba por aquí arriba. Ajá. Ahí están todos, ya. Sí, profe. Ok. Entonces, una vez que ordenamos los datos, entonces tenemos que organizarnos en las clases. Para eso, pues obviamente lo que hacemos es que construimos como una tabla, ¿verdad? Entonces, ahí nos están indicando cómo van a ir organizadas las clases. Entonces, en este caso, la primera clase iría de 0 a 5. Entonces, habría que ver cuántos datos hay en esa clase. Luego tendríamos la clase que va de 6 a 11. Luego tendríamos la clase que va de 12 a 17. Y seguidamente tendríamos la clase que va de 18 a 23. Luego tendríamos la clase que va de 24 a 29. Y la otra clase sería la que va de 30 a ¿cuánto? Muchachas. ¿Cómo, profe? Ok, si la primera clase va de 0 a 5, la segunda va de 5 a 11, la segunda va de 12 a 17, la cuarta va de 18 a 23, la quinta iría de 24 a 29, la sexta iría de 30. A 37 sería. 35. No, 37 íbamos. Ah, porque iría de 5 en 5. Bueno, sí, sería 35.
sería 35. 35 y quedaría 37 por aparte. Y la otra sería de 36. Ajá. De 36 a 39. Iría de 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Sí. Ok. Entonces nosotros nos vamos a venir a los datos ya debidamente acomodados y vamos a ver cuántos datos tenemos entre 0 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Esa sería la frecuencia absoluta de datos que están ubicados en esa clase. De 6 a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En la siguiente clase empezamos en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Profe, una Dime. pregunta. Sí, dime, Catherine. Es que usted había dado ahí mismo en el ejercicio que había que hacerlo con las clases de determinado número de tanto en tanto. Y es que bueno, ahorita no lo tengo a mano, pero creo que usted había dado, digamos, que, qué sé yo, de 0 a 11, digamos, como usted ya había establecido en el ejercicio, que fue de la forma que usted había dicho. Sí, No sé si correcto. me logra entender, pero pues, Sí, correcto. Las clases que estamos utilizando son las que están dadas en el ejercicio. De 0 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17, de 18 a 23. Es decir, las clases van de 5 en 5. es que, si mal no me equivoco, la última decía de 20 y algo hasta el 29 o si no hasta Sí, el pero último mayor, sí, no sé, algo así decía la pero otra. como tenemos datos por encima, tenemos que continuar con la secuencia. ¿Entiendes? Ok, del 18 al 23, perdón, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 datos. Del 24 al 29 tendríamos 2 datos. Del 30 al 35 tendríamos Solo uno. un dato. Y del 36 al 41 también tendríamos un dato. Ok, entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Son 50 en total, profe. Y luego sumamos y vemos la cantidad de datos que tenemos. Si quisiéramos encontrar la frecuencia relativa, tendríamos que utilizar la fórmula para esto, ¿verdad? Que es la frecuencia absoluta entre el número total de los datos multiplicado por 100. Entonces, de esa manera podríamos encontrar la frecuencia relativa, si nos la pidieran. Pero no nos la están pidiendo. Lo que nos están pidiendo en la parte B del ejercicio es que encontremos la media aritmética de los datos. Para encontrar la media aritmética de los datos, en este caso tenemos que utilizar la fórmula que dice que era la sumatoria de los datos desde el primer dato hasta el último eh, de la marca de los datos por la frecuencia de los datos en cada uno de esas eh, eh, de esa tabla, ¿verdad? Entonces, para calcular la media, que es el dato
del centro, en este caso sería 2,5. En este otro segundo sería la mitad de la frecuencia, o sea, sería 6, o sería 11, 11 menos 6 dividido entre 2, que es 2,5. Entonces 6 más 2,5, la marca de clase en este caso 6 más 2,5 sería 8,5. Entonces 12 más 2,5 sería 14,5. $18. Profe, no entendí eso. ¿Lo puede volver a explicar? ¿Qué no entendió? Esa fórmula. Sí, profe, no la estoy entendiendo cómo sacarla. Ok, si la clase va de 0 a 5, la mitad, ¿cuánto es? 2,5. Nada más es como sacar la mitad de cada clase. Exactamente. Entonces, si sabemos que en la primera clase la mitad es 2,5, entonces aquí en este límite inferior, que es 6, le sumamos 2,5 y obviamente ya obtenemos la mitad, que sería 8,5. A 12 le sumamos 2,5, nos daría 14,5 y así sucesivamente. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, para esta otra clase, 24 más 2,5 sería 26,5. Para 30, entonces sería 32,5. Y para la de 36 sería 38,5. Entonces, como estamos hablando de que la fórmula dice que es la marca, o sea, la mitad por la frecuencia, tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces tendríamos que agarrar 2,5, perdón, vamos a borrar esto. Tendríamos que agarrar 2,5, que es la marca de la primera clase, la multiplicamos por la frecuencia, que sería 6, más la frecuencia de la segunda clase, que sería 8,5, y esta la vamos a multiplicar por 23, más 14,5, y esta la vamos a multiplicar por 12, más 20,5, y esta la vamos a multiplicar por 5, y así vamos a continuar con las restantes. Vamos a ver, ok, 20. Entonces tendríamos que la siguiente sería 26,5 por 2 más 32,5 por 1 más 38,5 por 1, ¿verdad? Y de esa manera vamos a encontrar lo que nos indicaría cuál es la media de los datos. Entonces nos venimos con la calculadora y hacemos esa multiplicación. No sé si será necesario hacerla o ya ustedes la hicieron. Bueno, profe, yo la pena la voy a hacer porque esa parte de ahí, eso no lo había hecho. Pero Entonces, no entendí mal. pero sí entendió, ¿verdad? Sí, ya sí, más o menos.
¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Me encanta cuando dicen eso. Ok, y ya para el último ejercicio tendríamos la siguiente situación. Este ejercicio corresponde a la parte de probabilidades, que fue el último tema que analizamos. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar las probabilidades de ver alguna película de la colección que tiene la muchacha Patricia. Dice que ella es amante del cine y tiene una colección de la década de los años 90, con un total de 75 películas, de las cuales 12 son de películas infantiles, 18 son de ficción, 16 son de comedia y 14 son de acción y 15 son románticas. Entonces, dice que se toma al azar una película de la colección de Patricia y tendríamos los siguientes eventos. Bueno, la probabilidad de que sea una película de terror, ¿cuál es? ¿Laura? ¿Catherine? Profe, yo creo que nadie entendió ese. ¿Ella tiene en su colección películas de terror? No. Entonces la probabilidad de que salga una película de terror es cero. ¿Cierto? Sí. Ok, vamos con la G. Que sea una película de la década de los años 90. Ya ahí serían 75, porque creo que todas son. O sea, Todas son... la probabilidad siempre va a ser uno. Mm, ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todas las películas son de los años 90. Entonces, si usted va a pretender que le salga una película de los años 80 o de los años 2000, no va a ser posible porque no tiene de esa cantidad. Lo que ya tiene son de los años 90. Entonces, a la hora que usted saque una película de toda su colección, que son 75, siempre va a ser de los años 90. Entonces, la probabilidad es uno. Ahora veamos las siguientes situaciones que se puedan dar. Por ejemplo, la probabilidad de que tengamos el evento A. Es decir, que la película sea de comedia. Entonces, en este caso, tendríamos que, dice que tiene 16 de comedia. Entonces tendríamos que agarrar 16 y dividirlo entre el total de películas, que son 75. En este caso, el resultado sería 0,12. Ahí ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Ok, luego la probabilidad de que la película sea infantil. profe, a mí me da 0,21, no 0,12. Ok, vamos a ver. Tendríamos entonces que son 16 películas infantiles. Ah, no, mentira, son 12. Son 12, ¿verdad? Mañana vas a ver. 12 dividido entre Profe, 7. no, pero es que digamos, el evento A es que la película elegida sea una comedia y las comedias son 16. Las comedias son 16, profe. Sí, son 16, tiene razón. 0,16. Ok, entonces anotemos ese dato ahí. Hagamos la corrección. Profe, ¿lo sigues haciendo mal? ¿Por qué?
Profe, porque es 16, está bien. Porque lo de la es comedia y comedia son 16 películas. 12 son de infantiles. Sí, son 2 infantiles. 0,21. Ok, Sí, profe. ok, listo. Entonces, vamos a borrar acá. Estoy maniatado porque no tengo el mouse. Ay, vamos a ver. Ok. Entonces serían este 0,21. Para el otro caso, que serían películas infantiles, en este caso, Ahí sí son 12. aquí serían 12 sobre 75 y dice la compañera que serían 0,12. 0. En mi casa, Profe, a mí me da 0,16. Ese sí. sí, ¿por qué? Lo acabo de hacer. Ok. Pero ya entendieron más o menos la dinámica, Sí, ¿verdad? sí, sí, ya entendí la dinámica. Ok. Nada más es poner como la cantidad de películas y abajo la cantidad ¿Está total. bien? Sí. La ¿Cuánto? posibilidad o la probabilidad de que ocurra el evento C, que es sacar una película ficción de los años 90, Sí. entonces en este caso 18. sería 18 ¿Sabe? Ajá. sobre 75. Y eso les da eh, Ajá. 0,21. 0,24. 0,24. Está bien. Ajá. Está bien. Luego la probabilidad de que ocurra el evento D, que es sacar una película de acción, dice que tiene 14 películas de acción y entre el total de películas, entonces tendríamos una probabilidad de 0,18. 0,18, dice Laura. Muy bien. Ok. Ahora vamos con la probabilidad de que ocurra el evento E. En este caso sería sacar una película romántica y dice que tiene 15 películas románticas, Sería 0,2 ese. 0,12. Ok. Luego, No, profe. no, 2, nada más. 0,2. Sí. Ok. Y por último, no, ya terminamos, ¿verdad? Y por último, el evento C ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Sí, ok. En la otra parte nos piden que encontremos la suma de que ocurran los eventos eh, de todos esos datos. Bueno, el ejercicio solamente nos pide eso, ¿verdad? Sí, profe, yo, ¿de dónde saca eso? Sí, porque otra sería, pero ya sería como un adicional, ¿verdad? Calcular las probabilidades de que ocurra A más que la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra C más la probabilidad de que ocurra D más la probabilidad de que ocurra E, que son la totalidad de las películas. Obviamente este resultado nos tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que todas las películas son de los años 90 y suman la totalidad, ¿verdad? Tienen la dinámica del ejercicio.
Profe, pero ahí digamos, ¿qué se hace? Ahí nada más se suman ¿cómo se llama? Las probabilidades, digamos. La probabilidad de A, la probabilidad O de... igual, No. Simplemente ya usted, si ya tiene la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C, la probabilidad de D, la probabilidad de E, usted simplemente la suma y eso tiene que darle 1. ¿Por qué? ah, bueno, sí, sí, sí. A ¿Entiende? mí me da 0, 0, espérate. Tiene que estar entre 0,99 punto algo, por ahí. 0,99, sí. Ujú. Porque ahí va a depender del redondeo que usted hizo, ¿verdad? Pero generalmente Profe, había dicho que eso estaba grabado, ¿verdad? sí, correcto. A Bueno, ver, porque esa parte, como vengo del bus, no la había entendido. Ahora para bueno, repasarlo de nuevo. ok, muchachas, vamos a detener la grabación.